A continuación vamos a ver un video sobre los principios de electrónica, ya que en un laboratorio STEAM, además de hacer impresiones 3D, modelados 3D, también hacemos mecatrónica, robótica y por supuesto circuitos electrónicos, que si bien los trabajamos de primera instancia en algún simulador y los tenemos ya como proyectos, pues los podemos llevar después al mundo físico y realizarlos de manera integral. Muy bien, pues vamos a ver este video, los principios y fundamentos de la electrónica. Empecemos diferenciando la electricidad de la electrónica. La electricidad es un fenómeno de la naturaleza causado por el movimiento de estas pequeñas partículas llamadas electrones. La electrónica, por otro lado, es una rama de la física que estudia cómo se comporta la electricidad a través de diferentes materiales conductores. Entonces, queda claro que la electricidad es un fenómeno de la naturaleza y la electrónica es la ciencia que la estudia. La electricidad tiene magnitudes que pueden medirse. Estas son voltaje, intensidad y resistencia. Para entender qué representan cada una, podemos imaginar que la electricidad como si fuera agua. El voltaje representa ese cúmulo de energía contenido a la espera de ser utilizada. Se mide en voltios. La intensidad hace referencia al caudal o corriente. Cuando conectamos una manguera al tanque, el agua naturalmente comenzará a desplazarse desde donde hay mayor cantidad hasta donde sea menor. La misma energía contenida empuja por salir. Lo mismo ocurre con la electricidad y ese flujo de electrones. Puede ir con mayor o menor fuerza o intensidad. Se mide en amperios. Finalmente, la resistencia. Es una propiedad de los elementos de oponerse al paso de la corriente. Permite regular el caudal o intensidad como si se tratara de una llave o válvula. Se mide en ohmios. Corriente alterna y continua. Dijimos que la corriente es el movimiento o flujo de los electrones. Ahora veremos que según el sentido de ese movimiento, la corriente se puede clasificar en alterna o continua. Corriente alterna. La corriente se mueve de un punto a otro y luego vuelve. Por eso se dice que alterna su sentido o polaridad. Además, el valor del voltaje también aumenta y disminuye, creando una onda senoidal. Es la corriente que utilizan los electrodomésticos como el lavarropas, la heladera, las estufas eléctricas, etc. También es la corriente que suministran los enchufes del hogar. Trabaja con grandes niveles de voltaje, desde 220 voltios hasta 110 voltios, y corriente más de 10 amperes. Corriente continua. Esta corriente viaja en un solo sentido y no varía ni en intensidad ni en voltaje. Es utilizada por los aparatos electrónicos como celulares y computadoras, ya que sus magnitudes son menores que la corriente alterna, hasta 30 voltios y hasta 10 amperes. Circuito abierto y cerrado. Para que la corriente circule es necesario que nuestra fuente de alimentación, o sea el tanque de agua, esté conectado a través de un elemento conductor, la manguera, a un punto donde la tensión sea menor que la de la fuente, el voltaje. Si esto no sucede, entonces los electrones no se moverán. En una pila o batería, estos puntos de mayor y menor voltaje están marcados por los colores rojo y negro o con los símbolos de más y menos. Solo cuando un extremo del foco está conectado al punto de mayor energía acumulada, 9 voltios, y el otro al de menor, 0 voltios, los electrones tenderán a moverse de un punto a otro, generando corriente eléctrica. Igual de importante es que el cable o elemento conductor que une estos dos puntos no presente interrupciones, ya que el aire no es buen conductor. En ese caso, el flujo se interrumpe y se dice que el circuito está abierto. La corriente solo circula con los circuitos cerrados. Componentes electrónicos. Se denomina componente electrónico a todo dispositivo que forma parte de un circuito eléctrico. Algunos cumplen alguna función específica como controlar la intensidad de la corriente o abrir y cerrar el circuito. Otros simplemente se llaman actuadores, porque se activan cuando la electricidad pasa por ellos. Componentes que emiten luz o sonido. Pulsadores e interruptores. Elementos mecánicos que sirven para abrir y cerrar el circuito. El pulsador o botón
permite el paso de la corriente cuando se presiona sobre él, mientras que el interruptor lo hace al cambiar la posición de la palanca. Resistencias. Las resistencias sirven para regular la intensidad de la corriente eléctrica. Se mide en ohmios y su rango de valores va desde los miliohmios hasta los megaohmios. El color de sus franjas indica qué valor de resistencia posee. Potenciómetro. También es una resistencia, pero a diferencia de las anteriores cuyo valor es fijo, podemos variar el valor del potenciómetro al mover la perilla. Funciona como una llave o válvula de paso dentro del circuito. Diodo LED. Hasta ahora vimos componentes que no tienen polaridad. Esto quiere decir que no tienen un lado positivo o negativo. Y no importa qué pata o terminal del componente conectemos al más de la batería y cuál al menos. La corriente circula de cualquier forma. LED o diodo emisor de luz es un componente semiconductor porque tiene polaridad. Polaridad quiere decir que tiene una pata positiva, llamada ánodo, que debe coincidir con el positivo de la pila, y lo mismo para su pata o terminal negativa, cátodo. Cuando se conecta correctamente el LED, enciende. Si se invierte la polaridad, el LED permanece apagado. Capacitadores o condensadores. Los capacitadores son elementos que almacenan energía, parecido a las pilas, pero se descargan rápidamente. Sirven como filtros para eliminar el ruido electrónico, es decir, cualquier corriente externa que pueda afectar al circuito, como por ejemplo la energía estática del ambiente. Vienen en varios modelos, pero solo los negros, llamados electrolíticos, son los únicos que tienen polaridad y deben conectarse respetando cuál es el positivo y cuál el negativo. Buzzer o piezoeléctrico, también llamado zumbador, ya que este componente vibra para emitir sonidos, tiene polaridad y a diferencia de los LEDs, no necesitan una resistencia de protección. Pilas o baterías. Son nuestro cúmulo de energía, nuestros tanques de agua. Vienen en diferentes formas y tamaños, como así también en voltaje. 1.5 voltios, 3 voltios, 9 voltios, etc. Si necesitamos otros valores de tensión, ya sea mayores o intermedios, podemos agrupar y conectar las pilas entre sí. Eso se llama asociación. Existen dos tipos, en serie y en paralelo. Agrupación en serie. Cuando se conecta el terminal positivo de una pila con el negativo de la siguiente. En este caso, se suma el voltaje de cada pila para obtener una pila de mayor tensión. Agrupación en paralelo. Cuando se conectan todos los positivos por un lado y los negativos por el otro. En este caso el voltaje no aumenta. Es el mismo que el de una pila individual. Lo que aumenta es el tiempo que tarda la pila en desgastarse. Es decir, mejora la duración o consumo. Suministro de energía. Es lo que se conoce como fuente regulada. Nos permite obtener valores de tensión, o sea voltaje, y corriente, amperes, con mayor precisión. En este caso, el rango es de 0 a 30 voltios o de 0 a 5 amperes. Protoboard o placa de prueba. También llamada placa de prototipado porque permite conectar los componentes o los cables sin necesidad de soldar, se divide en tres partes. Buses de alimentación. Aquí se conecta el positivo y negativo de la pila, de modo que toda la hilera roja será una prolongación de este punto positivo, mientras que la hilera negra estará conectado a 0 volts. Los buses de la parte superior no están conectados con los inferiores. Si queremos usarlos, debemos conectar una pila a cada par de buses o bien usar cables para unirlos. Canal central. Divide la protoboard en la mitad, superior e inferior. Al igual que como hicimos con la pila, si queremos que dos pistas estén conectadas, hay que usar cables. Pistas. Las pistas son las filas que contienen puntos de unión para conectar los cables y componentes. Los componentes siempre se conectan en filas paralelas, porque todos los puntos dentro de una fila están conectados entre sí.